Las 9:25 de la mañana, estamos con 22 grados de temperatura. Hoy les recordamos que la máxima llegará a los 28 y que si bien hoy vamos a tener un día precioso, ya parece que mañana estará desmejorando nuevamente con precipitaciones. Estamos recibiendo en la mañana de Arriba Gente a la presidenta de AUDETEP, que es la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de Educación Pública, y también a Daniela Bruno, que es contadora y secretaria de AUDETEP. En el caso de Adriana García Quintana, es odontóloga, porque nos vamos a meter en el tema del Fondo de Solidaridad que pagan los profesionales universitarios. Hubo una reforma reciente por la cual unos 15.000 trabajadores dejaron de aportar, pero otros miles van a pagar más e inclusive hasta los 70 años de edad. Hay reclamos por parte de la asociación que vamos a comenzar a charlar tanto con Adriana como con Daniela. Lo primero, darles la bienvenida. Gracias. Buenos días, Adriana, un placer, ¿eh? Gracias. Buenos días, Daniela. Gracias Bienvenida. por recibirnos. Bueno, ¿cuál es la principal preocupación que en estos momentos tiene AUDETEP a partir y a la luz de este cambio que se ha tenido hace relativamente poco tiempo atrás con el Fondo de Solidaridad? La principal preocupación, como bien decías tú, que si bien hay un porcentaje de profesionales, y cuidado, profesionales me refiero a egresados de UDELAR, de UTU, de UTEC, bien, que dejan de pagar porque se subió el monto, un monto que se habla de 8 BPC, 26.000 y poco de pesos. Tú agregas a eso salario vacacional, aguinaldos, lo divides entre 12, perdón, descuentas los obligatorios, o sea, es 18.000 pesos. O sea, todo aquel que gane por arriba de 18.000 pesos debe pagar el Fondo de Solidaridad. Una renta anual de 18.000 pesos Exacto, mensuales. un salario, Bien. tú recibes en tu mano y arriba de 18.000 pesos tienes que pagar Fondo de Solidaridad. Eso por un lado. Por otro lado, que se subió a 35 años el periodo de pago del Fondo de Solidaridad, o sea, se aumentó 10 años más. Todos aquellos profesionales que en 2018 dejaban de pagar, se encuentran ahora con que tienen que pagar 10 años más, que es mucho. 10 años más es mucho, y se subieron los montos. Ahora se hizo por escalafones, y hay gente que tuvo un aumento de un 120% en el aporte anual al fondo. Y es hasta los 35 años o hasta el cese de toda actividad remunerada. Por ejemplo, tú eres abogado, cumples 30 años de ejercicio de la profesión, quieres jubilarte, pero decides poner una floristería. Tienes que seguir pagando el Fondo de Solidaridad. Y paga todo el mundo, ejerzas o no ejerzas tu profesión. Entonces, AUDETEP está en la lucha de defender todos esos derechos de los profesionales. El Fondo de Solidaridad es uno, también hay otros, que nos parece que es una carga un poco grande para el egresado terciario, porque prácticamente tenemos una triple tributación, ya ni siquiera doble, triple. Y es una carga grande. Claro, esto ingresó por la ley de presupuesto, ¿no? Sí. ¿De qué manera, o a través de qué vías están intentando ustedes modificar estos cambios que fueron incluidos a través de la ley de presupuesto? ¿En la condición de cuenta? ¿Hacerlo cómo? Bueno, en principio formamos esta asociación ante que hemos visto que si bien existen asociaciones de profesionales universitarios, de contadores, de médicos, esas asociaciones están más abocadas a otro tipo de actividades, como más de la parte científica, de lo que es congresos, cursos, ese tipo de cosas, pero no esta parte que es la que nos complica en cuanto a nuestros ingresos. Entonces, de ahí surgió la idea de juntarnos para tratar de ver justamente de qué manera podemos modificar esta situación en la que estamos. Cuando se hizo el tema del presupuesto, nosotros fuimos a la Comisión de Hacienda a tratar de exponer nuestro punto de vista para que no saliera. Bueno, no tuvimos suerte y ahora estamos viendo vías alternativas, estamos formando una asesoría jurídica para ver qué vías alternativas tenemos, o sea, tanto sea por la vía judicial como por vía ¿judicialmente van a recurrir, por ejemplo? No lo tenemos claro todavía. Si bien ha habido recursos que
que han tenido, que hemos ganado. Ha habido personas, por ejemplo, que hicieron la vía judicial por el tema de la retención de sus sueldos, porque creo que es el único impuesto en el país por el cual si uno no paga, le retienen el 100% del sueldo. Eso contradiciendo lo que es la ley de inclusión financiera y demás reglamentación, que supuestamente a una persona de ninguna manera se le puede retener el 100% del sueldo, pues al profesional que no pague este impuesto se le retiene el sueldo completo. Y hay muchos casos. Sí. Y de alguna manera esto, es decir, les sorprende, como decía recién Danilo, tiene que ver con lo que ingresó como ley de presupuesto. De alguna manera, digamos, volvemos a los términos utilizados políticamente, cuando en su momento también con determinado tipo de tributaciones se señaló que se estaban creando nuevos impuestos y digamos que la argumentación desde el lugar político del gobierno es no es un nuevo impuesto, sino es un impuesto que está al que se le modifican determinados parámetros. ¿Cuál es la evaluación en contante y en sonante que pueden hacer de esa modificación de los parámetros? Es decir, ¿es una recaudación mucho mayor que se va a tener? Sí. Estimada aproximadamente en cuanto, aunque sea porcentualmente, ¿no? Que se está teniendo a partir de enero del 2016. Mira, cifras así exactas. Pero porcentualmente podemos decir que a partir de determinado momento. Hoy, digo, hay profesionales que se han ido a un 120% de aumento. O sea, la recaudación ha crecido. Y si tú miras los balances, año a año, la recaudación del Fondo de Solidaridad ha aumentado. Y los gastos. Pero ¿qué pasa? Claro, cada vez entra más gente a aportar al fondo, porque aportas a partir del 5º año de egresado de la educación terciaria. Pero no aumenta, o sea, ingresa más gente a pagar que más gente que la que se jubila. Claro. Y cesa todo tipo de actividad. O sea, la bolsa del fondo año tras año se va incrementando. Aumenta descaradamente. Y otra cosa que nos preocupa notoriamente es que la comisión honoraria ya no es más honoraria. O sea, sí, bueno, ese es un capítulo que se habló, por ejemplo, el sueldo del gerente general en su momento, de sueldos que la verdad... Que no los ganan muchos profesionales. Y probablemente no. No. Probablemente no. Hay más de 6.000 profesionales en el clearing por el tema Fondo de Solidaridad. Claro, ¿qué pasa? Eso es una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien deja de... O sea, que está amparado en toda la configuración para hacer el aporte correspondiente y no hace ese aporte? Porque no puede, porque no le dan los números, porque por distintas situaciones. O porque está en contra de esta reforma. Dice, no pago más. ¿Qué pasa con ese profesional? Y ese profesional probablemente vaya al clearing y probablemente también sea embargado. ¿Sus bienes? Sí, ha pasado. ¿Eso lo ejecuta el propio fondo? Sí, ha pasado gente de que no se enteró que está en el clearing, sí. Se entera porque va a sacar un préstamo o porque va a hacer un préstamo para vivienda, claro, o lo que salta. sea, y ahí se entera que está en el clearing. No sabe por qué, averiguan por el Fondo de Solidaridad. O sea, no solo que lo mandaron al clearing, sino que nunca le avisaron. Claro, no tuvo ningún tipo de notificación. No. Adriana, ¿cuáles son los pasos? Es decir, uno imagina, deben haber tenido contactos con legisladores, deben haber, supuestamente, digo yo... AUDETEP es muy nuevita. Ajá. Empezamos con esto a fines de junio, ¿verdad? Tuvimos contacto con legisladores el año pasado cuando peleábamos por la no reforma al Fondo de Solidaridad. Y ahora, dado la altura del año que estamos, el contacto con legisladores lo dejaremos para el año que viene, porque ahora ya entra el receso. Como decía la contadora Bruno, estamos formando la asesoría jurídica, hay fallos a favor de profesionales sobre lo del 100% de la retención del sueldo, que según los artículos 71 y 72 de la Constitución, eso no puede ser. Y estamos formándonos, vamos muy bien, vamos muy adelantados y muy a prisa, porque claro, a la gente le interesa, ¿verdad? Los egresados les interesa el tema. Y paso a paso hemos elevado solicitudes de informes a UTEC, a UTU, Audelar y al Fondo de Solidaridad, amparados en la Ley de Transparencia. Cosas han sido contestadas, otras cosas no han sido contestadas. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad nos ha dicho que... ¿Qué no le contestaron? Que pedimos informes sobre licitaciones, adjudicación de licitaciones, sí. Que eso es derecho privado. No, o sea, está amparado en la Ley de Información Pública, el acceso a la información Exactamente, pública. eso que no lo pueden contestar porque es derecho ¿Y recurrieron privado. ya?
No, porque las recién. contestaciones las recibimos hacen los la semana recursos y lo tienen que pasada, dar. digo, claro. En cuanto a salarios, remuneraciones, licencias, ¿no? También nos dijeron que es del derecho privado, que eso no lo pueden contestar. Las demás cosillas que fuimos preguntando nos remitieron a la página, a un link hacia la página del fondo que la manejamos y la vemos todos los días. Claro, o sea, ya saben, si están preguntando es porque allí no está la información claro, que están necesitando. Exactamente. UDELAR hizo un informe muy completo el informe de UDELAR, con muchísimos datos, pero en un momento nos dice que ellos no saben cuántos becarios del Fondo de Solidaridad hay en las filas de UDELAR. Cosa que nos descolocó un poco, porque se tendría que saber, hacer un seguimiento, ¿no? Sí, de los... parece lo más lógico, ¿no? Claro. Y UTU no contestó. Pasaron los plazos correspondientes y UTU no contestó. La veo a Daniela que está con una planilla Excel ahí, Sí. se sale de la vaina por comentarnos algo. Eso es excelente, ¿Qué es? sí. A ver, Daniela. Sí, no, lo que quería comentar es también otra cosa que nos preocupa de este impuesto, es la injusticia que hay implícita en cuanto a lo que es el aporte. Este impuesto, a diferencia de otros impuestos que tenemos, como por ejemplo el IRPF, que va escalonado de acuerdo a los ingresos de cada uno, este no tiene el único escalonamiento que tiene. No es progresional, no es escalonado. No, el único escalonamiento que tiene es por años que te llevó a hacer la carrera, que no implica nada que ver con los ingresos que tú puedas tener. No, o sea, hay gente que puede haber hecho una carrera de 4 años que gane más que una que hizo 5. Sin embargo, el que hizo 4 años paga 6.600 y el que hizo 5 años paga 12.200. Pero eso, lo peor de este impuesto es que la persona que gana menos es la que paga más porcentualmente. Por ejemplo, a partir de los 18.368 pesos, una persona, en la mano, ¿no? Una persona tiene que aportar. Esa persona, si hizo una carrera de 5 años, tiene que pagar 12.000 pesos, 12.247 a valores de este año. Lo que implica que él tiene que destinar un 67% del sueldo de un mes a pagar el fondo. Mientras que una persona que gana 120.000 pesos va a destinar el 10%. Claro, porcentualmente es más castigado. No, castiga más al profesional que tiene un menor ingreso. Bueno, evidentemente son muchas cosas, hay mucho trabajo por delante, más allá de que el año esté terminando. Queríamos por lo menos tener un acercamiento al tema, al trabajo de AUDETEP. Por ello estuvieron hoy con nosotros Adriana García Quintana, que es la presidenta de AUDETEP, y Daniela Bruno, que es contadora y secretaria. Les quiero agradecer mucho estos minutos, ¿eh? ¿Cómo no? Tenemos una página web. Sí. Ah, bien, claro. Bárbaro. www.audetep.org.uy. Y allí incluso hay un link que te lleva directamente para las posibilidades de afiliación. Para todos los profesionales entonces que puedan estar interesados, la información correspondiente para que puedan ingresar allí. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Muy amables.